Las 15 personas más inteligentes de la historia. ¿Alguna vez imaginaste que una persona podría ser increíblemente inteligente como para marcar toda una historia? Sin ir más lejos, ¿has conocido alguna? La inteligencia siempre ha sido un papel fundamental entre nosotros. Por ende, en este video te hablaremos de las 15 personas más inteligentes de la historia. Puesto número 1. James Maxwell. James Maxwell fue uno de los personajes más importantes e influyentes de la física y el mundo entre los años 1831 y 1879. Conocido por haber agrupado la luz, el magnetismo y la electricidad, pero su mayor logro fue haber formulado la teoría de la radiación electromagnética. De esta forma, Maxwell fue clasificado como el tercer físico más inteligente con 190 y 205 puntos de coeficiente intelectual. Si te encontraras con él, ¿qué le preguntarías? Sin duda su historia deja sin palabras a cualquiera. Y apenas estamos comenzando. Si crees que nada te podría sorprender, seguiremos con el puesto número 2. Galileo Galilei. Galileo Galilei fue un astrónomo, matemático, físico y profesor italiano dentro de los años 1564 y 1642. Ejecutó diferentes observaciones precursoras de la astronomía moderna, y vaya que fue muy relevante para el momento, concretando la primera ley del movimiento y apoyo al sistema heliocéntrico que fue propuesto por Copérnico. De esta manera, fue muy relevante su cooperación en la evolución del telescopio, ganándose así su puesto con un cociente intelectual entre 180 y 200. Es increíble cómo la inteligencia puede llegar a funcionar en el ser humano. A partir de aquí pensamos, ¿hay más inteligencia en este mundo? Pues sí la hay. Sigamos con el puesto número 3. Nikola Tesla. Un visionario de la física, como también un ingeniero e inventor entre los años 1856 y 1943. Nikola Tesla fue uno de los personajes de la ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica que aportó de sobremanera en el campo de la electromagnética. Sus aportaciones variaron mucho a lo largo de los años, pero fue conocido por haber participado y contribuido en los sistemas modernos usados en la corriente alterna, motor asíncrono, campo magnético rotativo, radio y tecnología inalámbrica. Asimismo, su coeficiente intelectual se encuentra entre 160 y 310, ganándose así su puesto. De una manera exorbitante, este personaje se ha ganado su mérito. Sigamos con el puesto número 4. Francis Galton. Denominado el padre de la eugenesia, Francis Galton fue un meteorólogo, geógrafo, eugenista y antropólogo entre los años 1822 y 1911. Mayormente conocido en el mundo por sus investigaciones e interés en el campo de la inteligencia humana, como también por fijar las ideas y conceptos administrativos sobre correlación y regresión. Francis Galton se encuentra denominado con un coeficiente intelectual de 200. Puesto número 5. William Shakespeare. Un increíble poeta y actor, conocido mundialmente por su obra de teatro Romeo y Julieta. Fue uno de los escritores más destacados e importantes de su época con respecto a la literatura universal y la lengua inglesa. Se ha ganado su fama de manera exponencial con su obra de teatro recordada hasta los días actuales. Totalmente excepcional, pero no tanto como su cociente intelectual situado en los 210. Poeta y actor en un mismo ser, ¿Qué se le puede pedir más al universo? Continuamos con el puesto número 6. Hipatia de Alejandría. Un personaje muy histórico, pero con un trágico final. Hipatia fue una maestra y filósofa de los años 370 a 415, caracterizada por haber sido una de las primeras mujeres con un cerebro increíble para la matemática y la astronomía. Tanto fue así que a medida en que avanzaba sus enseñanzas, esto le creó enemigos, de esta manera siendo asesinada por los cristianos. Con un coeficiente intelectual entre los 170 y 210, pero con un final doloroso para la historia, tan doloroso que significó para muchos un sinfín de posibilidades. Puesto número 7. Marie Curie. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la primera mujer en haber ganado un premio Nobel? No te lo imagines más, aquí te la presento a continuación. Galardonada con 2 premios Nobel por la Real Academia de las Ciencias de Suecia, Marie Curie y sus aportaciones estuvieron presentes entre los años 1867 y 1934, ganando 2 premios Nobel en diferentes áreas como la química y la física. Y no solo eso, sino que fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, pero ello la hace una de las mujeres más importantes hasta estos tiempos. Este personaje fue considerado la exponente y madre de la física moderna, con un coeficiente intelectual entre 180 y 200. Puesto número 8. Carl Gauss. Con un nombre peculiar, una historia que da para hablar y conocido por haber formulado uno de los aportes más valiosos y significativos de la historia, Carl Gauss fue un físico, astrónomo y matemático entre los años 1777 y 1855.
Formuló y agrupó el teorema de Gauss, considerado como una de las contribuciones más cruciales en el campo de la electromagnética. Lo increíble de este personaje es que, dentro de todo, se especula que su coeficiente intelectual podría llegar a ser entre los 250 a 300, algo que parecería inhumano o hasta de ciencia ficción, definitivamente inteligencia pura. Puesto número 9. Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, el personaje que cambió la percepción de lo que se pensaba del sistema solar. Fue un astrónomo polaco considerado fundador de la astronomía modernizada, expresándole al mundo su perspectiva con la teoría heliocéntrica, donde se señala que son los planetas los que dan vueltas alrededor del Sol. Fue creador y causante de una fila de tesis que ayudaron a explicar un poco mejor sobre la cosmología en su totalidad. Nicolás Copérnico siempre fue un hombre que nadó contra la corriente, pero aún así siempre supo cómo expresar sus ideas llamativamente, por lo que se llevó su buen título como uno de los hombres más inteligentes del mundo. Y si no esperabas mucho, su coeficiente intelectual oscila entre los 160 y 200, nada mal para lo que llevamos hablando hasta el momento. Puesto número 10. Isaac Newton. Pasamos ahora con un protagonista de la historia, conocido por todo el mundo y teniendo una increíble popularidad hasta el día de hoy. Isaac Newton, uno de los personajes más relevantes entre 1642 y 1727 y hasta la actualidad, ganándose su título como el mejor científico de todos los tiempos. Considerado así por muchos, aportó significativamente a la ciencia con su ley de la gravedad universal. Asimismo, su coeficiente intelectual se encuentra actualmente entre 190 y 200. Newton siempre demostró una capacidad intelectual superior adelantada a su época. Es tan difícil de creer como sus majestuosas frases que quedaron para la historia. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Puesto número 11. Leonardo da Vinci. Un hombre de diferentes aptitudes, aspectos y facetas. Leonardo da Vinci fue un artista científico que aportó muchísimo a la humanidad en el nicho del arte y la ciencia entre 1452 y 1519. Adelantado a su época, no hay ni un rincón donde da Vinci no haya explorado. Sus obras más reconocidas fueron La Gioconda, La Última Cena y la más famosa El hombre de Vitruvio. Estudiando su biografía e inteligencia, se considera que el coeficiente intelectual de Leonardo da Vinci está entre los 180 y 220. Un artista fascinante que influyó e inspiró a muchos hasta el día de hoy. Lo experimental y polifacético siempre es una buena opción de innovación. Así que, ¿qué esperas para demostrar tu arte? No te limites, no te sobrepases. El arte es subjetivo. Tienes la oportunidad en la palma de tu mano. Puesto número 12. Johann Wolfgang von Goethe. Johann Wolfgang von Goethe fue un literario alemán considerado como el escritor más importante de la lengua alemana, aportando de su inteligencia y literatura entre los años 1749 y 1832. Una de sus obras más importantes fueron Las penas del joven Werther, Las afinidades selectivas, Fausto, La teoría de los colores y su novela Wilhelm Meister, que fue estimada por Arthur Schopenhauer y la consideró como una de las mejores novelas de toda la historia. No hay una puntuación correcta, pero su coeficiente intelectual se sitúa entre los 210 y 255 puntos. Y si te parece impresionante su historia, quédate con esta frase toda tu vida. No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. Puesto número 13. Terence Tao. Con solo 24 años, este personaje logró ser maestro de la Universidad de California de Los Ángeles, algo totalmente increíble e impredecible para la época de los años 1975 en adelante hasta la actualidad. Fue premiado durante toda su carrera y fueron visibles sus capacidades intelectuales desde pequeño. Alguien con un don así tiene una increíble responsabilidad en la vida. Hasta la fecha sigue dando que hablar en diferentes nichos y en el 2020 fue predilecto como australiano del año. Considerando su puntuación de 211 y 233 algo muy susceptible, sabiendo que desde niño ya estaba dando de qué hablar este gran personaje de la historia. Puesto número 14. Edith Stern. La mujer judía con el coeficiente intelectual más propenso y superior, seleccionada como inventora maestra en la International Business Machines Corporation, Edith Stern, con solo 5 años, ya alcanzaba un IQ nada más y nada menos que de 205 puntos, algo totalmente inusual e increíble para este momento. Edith Stern terminó la universidad con la increíble edad de 12 años, de esta manera situándose como una de las mujeres más inteligentes del mundo.
Denominada como Proyecto Edith Stern y queriendo ser considerada por su padre como un ser humano perfecto, Stern dio siempre que hablar, tanto así que hasta la fecha su IQ oscila entre los 202 a 205 puntos. Puesto número 15. Albert Einstein. ¿Qué no se ha podido hablar de este hombre que ya no se haya hablado en el mundo? Albert Einstein, considerado por muchos como un genio devoto, fue un científico que aportó en extremo a la historia de la ciencia entre 1879 y 1955. Muchas aportaciones a lo largo de los años, pero la más reconocida, famosa e importante de todos estos sucesos fue la ecuación que vincula la energía con la masa. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y sin olvidar la teoría de la relatividad. Su coeficiente intelectual es predominante e impresionante, oscilando entre los 205 y 255 puntos. Nada mal. Definitivamente, la inteligencia siempre dará que hablar. Nos acompaña al día a día. Estos personajes fueron los más dominantes de la historia para la inteligencia. Solamente necesitamos estudiarla, aprender y enseñarnos a nosotros mismos que los únicos limitantes somos nosotros. El día de mañana puedes ser una de estas 15 personas más inteligentes de la historia. Así que no esperes más, no lo pienses y ponte a prueba.